En 1810, el mundo era muy diferente al que conocemos. No había electricidad, no había computadoras ni celulares, y Argentina solo existía como una colonia española. El hombre más poderoso de Europa era Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Las mujeres no tenían los privilegios actuales. Es más, las damas honradas y de buenas costumbres solo tenían 3 oportunidades de salir de sus casas: el bautismo, el casamiento o su propio entierro. Fuera de estas, su influencia estaba atada a los secretos de la familia, y su único ámbito social eran las tertulias nocturnas que se realizaban en las casas de los vecinos y cuya culminación se daba a las 11 de la noche, casi medio día antes que en la actualidad. A las tertulias concurrían amigos de toda la familia y también forasteros, que eran la gran novedad, ya que traían las últimas noticias del exterior. Como a los porteños les encantaba danzar, no desaprovechaban la oportunidad para bailar contradanzas españolas, algún balsecito o uno que otro minueto. En ocasiones, el dueño de la casa no estaba presente en las tertulias, porque le resultaba más divertido ir a charlar de política a algún café. La luz eléctrica era un lujo que todavía no existía ni siquiera en la imaginación de Thomas Edison, quien recién construyó la lámpara incandescente en 1878. De modo que en estos tiempos coloniales no quedaba otra opción que iluminar con candiles alimentados con aceite de potro o de bagual. Claro que si la luna alumbraba lo suficiente, la gente se volvía ahorrativa y no los encendía. Y lo mismo pasaba en el teatro. Solamente en las funciones de galas se utilizaban las velas. Y es de allí que deviene la palabra velada. Para el resto de las funciones, a arreglarse con la luna nomás. Ah, y como si todo esto fuera poco, las preciadas velas eran importadas de Europa, pese a que en Buenos Aires abundaba el cebo animal. Bueno, seguramente esto de tener la materia prima en casa pero comprar las cosas hechas afuera irá cambiando con el tiempo, ¿no? Si te enfermabas en 1810, Buenos Aires ya contaba con 2 promociones de médicos recibidos en la ciudad, que habían estudiado en una escuela dirigida por el doctor Cosme Argerich, que en ese entonces era el jefe del Hospital de la Caridad, y hoy tiene hospital con nombre propio. La escuela de medicina había sido creada por el Tribunal del Protomedicato en 1802, y de ahí salieron los primeros médicos de industria nacional. La atención a la salud no fue muy distinta después de 1810. Los médicos competían con brujos y curanderos, y los hospitales públicos carecían de camas y siempre faltaban medicamentos. Qué bueno que ya superamos este tema. Si el doctor te recetaba algún genérico, porque los laboratorios de renombre no existían, debías dirigirte a la botica o farmacia particular, para que el boticario realizara las mezclas adecuadas en su laboratorio, o como le llamaban en la época, rebotica. Algunos de estos preparados medicamentosos se realizaban con el buche del ñandú disecado, molido y mezclado con agua para combatir problemas digestivos. Y para hacer fricciones y calmar torceduras, cualquiera podía ejercer la kinesiología, y en lugar de ratisalil se utilizaba la clara de huevo de ñandú. En las escuelas de la época, lo mejor era portarse bien, porque resultaba bastante común que los chicos fueran castigados por sus ilustrados maestros, únicos poseedores de saber, pero no con amonestaciones o expulsiones, sino con golpes de diversos tipos, de los cuales la peor variante eran los azotes. Los gauchos vivían al margen de las convenciones de la sociedad colonial. Habitaban la campaña, que sería algo así como los barrios de emergencia de la actualidad. Ese ámbito impreciso, tanto geográfico como social, que se hallaba entre la ciudad y ese otro país en manos del aborigen. Entre el rechazo y quizás la oculta envidia porque los tales no trabajaban y podían negociar con los dos extremos, los españoles solían llamarlos gauderios, antiguo casticismo cuya etimología latina se remonta al verbo gaudere, que significa gozar. La ciudad estaba distribuida en forma de damero, con la plaza en el centro de la misma, flanqueada por la iglesia y el cabildo. Las casas eran bajas, con techos de paja en su mayoría, y con calles polvorientas que se transformaban en intransitables cuando llovía. En la actualidad contamos con baches de la época, que continúan haciendo intransitable la ciudad. Desde 1810 hasta 1821, las calles de Buenos Aires perdieron sus nombres, puesto que los que llevaban pertenecían a españoles que fueron héroes durante las invasiones inglesas.
En la época de la colonia, la carnicería de la esquina no existía, las cámaras frigoríficas todavía no se habían inventado, así que había que salar las carnes para que se conservaran y pudieran ser así comercializadas. La sal se traía de Europa a precios bastante altos, porque ir a buscarla a las Salinas Grandes, territorio aún en manos de indígenas, era tan riesgoso como salir del banco con plata en las manos. Las mesas en cada hogar estaban ocupadas con los manjares de la época, tales como sopa de arroz, asado, matambres, sopa de fideos, pucheros, carbonadas, picadillos, guisos, albóndigas y estofados. La mesa de dulces estaba constituida por bocadillos de papa o de batata, cuajada, frutas, mazamorra y natilla. Cosa que en la actualidad seguimos comiendo, pero bajo las indicaciones de Doña Petrona, realizada por Narda Lépez. Corría el mes de mayo del año 1810. Se confirmó de manera oficial la caída de la Junta de Sevilla y una serie de acontecimientos sucesivos tuvieron lugar en la semana entre el viernes 18 y el viernes 25. Viernes 18 de mayo. Cisneros publica una proclama en la que comunica la situación de España, anunciando que no se iba a tomar ninguna decisión sin consultar a todo el virreinato. Sábado 19 de mayo. Los patriotas entrevistaron al virrey para pedirle un cabildo abierto. El mismo pedido se hizo a las autoridades del cabildo. Domingo 20 de mayo. El virrey se reúne con los jefes militares, quienes manifestaron su acuerdo con la realización del cabildo abierto. Lunes 21 de mayo. En la casa de los principales vecinos se entregan las invitaciones para el cabildo abierto. Martes 22 de mayo. El cabildo abierto se reúne con la asistencia de vecinos. El primero en hablar fue el obispo Lué, quien expresó que aunque España cayera, los españoles debían conservar el mando. Castelli le contestó que América no pertenecía a los españoles, sino al rey. Por lo tanto, al desaparecer el poder debía volver al pueblo. Paso argumentó que se debía formar un gobierno provisorio en nombre de Fernando VII. Miércoles 23 de mayo. Los miembros del cabildo realizaron el recuento de votos. La mayoría se había pronunciado por la destitución del virrey. El cabildo gobernaría hasta que el pueblo eligiera una junta. Jueves 24 de mayo. En el cuartel del regimiento de patricios, las tropas expresaron su descontento al tomar conocimiento de que Cisneros era el presidente de la junta. Igual actitud asumió el pueblo. Ante ello, esa tarde renunciaron todos los integrantes de esa junta. Viernes 25 de mayo. Miembros del cabildo y otros patriotas, congregados en la plaza, proclamaron la renuncia del virrey y la formación de una junta provisional gubernativa de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a nombre de don Fernando VII. Quedaba así conformado un nuevo poder en Buenos Aires, que en realidad no era sino el producto de la crisis de la monarquía española precipitada por las invasiones napoleónicas. Libres desde 1810. Y todavía seguimos sin saber de qué se trata. ¡Viva la patria!